Pues Dios los bendiga. ¿Cómo están ustedes? Gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da. No veo a Ani aquí. Me imagino que está mejorando poco a poco. Qué bueno, qué bueno. Gloria al Señor por eso. Hay dos o tres que están un poquito afectados de salud, ¿verdad? Pero ya oramos y creemos que el Señor escucha la oración de los justos. Amén. Así que siempre es una bendición poder reunirnos para adorar al Señor y para aprender de su palabra, ¿verdad? Estamos en un tiempo que es decisivo poder conocer la Escritura. Porque yo creo que la Biblia siempre, por ser la palabra de Dios, ha sido perseguida, ¿verdad? Porque al diablo no le gusta que la gente conozca de Dios, porque el que conoce la verdad le hace libre, ¿verdad? Así que constantemente a través de la historia del Evangelio, la palabra de Dios ha sido perseguida, y el primero que persiguieron pues fue a la palabra encarnada, ¿verdad? Que es Jesús. Así que a través del estudio del libro de Juan hemos estado viendo cómo el gobierno judío, que aunque estaba bajo el dominio de Roma, ejercía, ¿verdad?, sus costumbres y tradiciones, y le permitían llevar a cabo con libertad bastante plena su religión, que era su misma cultura, ¿verdad? Así que hemos visto cómo ellos, suponiéndose que eran los que tenían que velar por la llegada del Mesías y reconocerle para presentarlo al pueblo, lo que hicieron fue negarlo y evadir cualquier realidad que se hayan podido encontrar en la persona de Cristo como Mesías. Así que hoy estamos una vez más, pues, ¿verdad?, hablando de lo que Jesús estuvo haciendo y enseñando para mostrarnos el camino del Padre y para revelarnos que Él es la puerta, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Y que no hay otra forma de llegar al cielo sino a través de Él. Así que la semana pasada vimos la resucitación de un muerto. Pero no era cualquier muerto. Era un muerto de 4 días. De 4 días, o sea que ya la cosa no olía bien. Así que estuvimos hablando de cómo Jesús, que amaba tanto a Lázaro, a Marta y a María, sus hermanas, ¿verdad?, cuando le dijeron que su amigo estaba bien enfermo, en vez de salir corriendo para allá, pues voy para allá porque hay que sanar al hombre. Dijo, vamos a quedarnos aquí 2 días más porque tengo otras cosas que hacer primero. Tengo que seguir enseñando aquí. Y cualquiera pudiera pensar, Dios, pero este hombre no nos quiere nada, porque no acabo de venir. De hecho, vimos que fue un reclamo doble, ¿verdad? Porque las 2 hermanas le reclamaron lo mismo. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se muere. Pero la intención de Cristo, vimos cuál era. Era poder glorificar al Padre y dejar bien claro que Él, como el Hijo de Dios, como el enviado a la tierra, como el Mesías, tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Así que para borrar cualquier duda que pudiera haber quedado antes entre el hijo de la viuda, entre la resucitación de la hija de Jairo, ¿verdad?, aquellos primeros tenían poco tiempo de muerto, la hija de Jairo tal vez tendría minutos, horas, no sabemos exactamente cuánto se tardó en llegar allí, ¿verdad? Así que muchos pudieran haber puesto en duda, eso es un truco, eso fue qué sé yo qué, cualquier cosa. Pero aquí
Lázaro llevaba 4 días y vimos cómo es el proceso, ¿verdad? Más o menos de los actos de conmemoración a los muertos en Israel en aquel tiempo, cómo se llevaba a cabo los días de duelo y todas esas cosas. Así que la gente había conocido total y claramente que Lázaro se murió y llevaba 4 días de muerte. Así que cuando Jesucristo llega a la escena y le resucita, cierra cualquier boca, disipa cualquier duda y deja claro que, como le dijo a Marta y a María, Él es la resurrección y la vida. Así que ya que Jesús estaba caliente con las autoridades, ¿verdad? Porque no dejaba de predicar el reino de Dios, porque enseñaba que era el Mesías, porque había demostrado de muchas maneras que lo era. Ahí esa fue no la gota, eso fue el chorro que colmó la copa y la paciencia de las autoridades judías, de los escribas, de los fariseos, del Sanedrín, porque Cristo dejó bien claro que Él era el Mesías y era el Hijo de Dios. Así que hoy, ¿para qué capítulo vamos? 12. Para el 12. Y esto es una continuidad del capítulo anterior. Precisamente porque vamos a ver cuál es el escenario al que Cristo se encuentra finalmente antes de volver a Jerusalén. Así que en los capítulos anteriores al 11, ¿verdad?, que estuvimos leyendo, los judíos, o sea, los escribas, los fariseos, el Sanedrín, la ley judía, los que mandaban, los que tenían el control de juzgar y acusar y condenar a los pobres pecadores que tenían a su alrededor, pues habían tratado de arrestar a Jesús, habían tratado de apedrearlo, pero no habían tomado una determinación final y firme hasta que Jesús resucitó a Lázaro. Ahí sí dijeron, ya el tipo se murió. No hay más break. Este se tiene que morir porque si no nos va a dejar en la calle a nosotros. ¿Verdad? Porque ellos estaban pendientes de defender los fariseos su religión y los saduceos su posición económica, política y todas esas cosas menos lo que era la palabra de Dios, ¿verdad? Así que hoy vamos a ver que la mentalidad política y religiosa de aquella época no era muy distinta de la de hoy. Porque durante la historia de los siglos, a los gobiernos que no les gustan los detractores o alguien que hable contrario a su narrativa, ¿qué hacen? Lo mandan a callar, ¿verdad? En algunas ocasiones le dan una reprimenda, una pelita, una encarcelación, un escarmiento para ver si se calla. Pero si no se calla, terminan silenciándolo. Y lo silencian para que nunca más vuelva a hablar, ¿verdad? Y eso no es distinto hoy día. Con toda la internet que hay hoy, ¿verdad? Y la forma de conseguir información. Vemos que de repente alguien que habla en contra de los gobiernos o en contra de los poderosos del mundo, de momento tiene un accidente, muere de una manera extraña, se desaparece y aparece muerto por allá en otro lado, se suicida, cae de un piso 9 cuando vivía en el 6º, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Vemos cómo la gente que de corazón y realmente científicamente buscan formas de curar ciertas enfermedades, una vez que lo publican, dejan de existir. Milagrosamente a todos les pasa lo mismo. Parece que la medicina los mata. Cuando era para sanar, ¿verdad? Y lamentablemente esa es la realidad de la condición del corazón humano que está sin Cristo. Porque cuando la caída del hombre llegó a llevarse a cabo, eso fue lo que entró en el corazón. Por eso Jesús mismo enseñaba
que de lo que sale del corazón, de lo que sale del hombre, es que lo contamina, porque de ahí vienen los robos, los asesinatos, la violencia, todo ese tipo de cosas. Así que en esta ocasión no era distinto. Los escribas y los fariseos estaban velando la sardina de su sartén y buscando la manera de que lo que ellos tenían en la mano no lo perdieran. Entonces aparece un Jesús que es un revolucionario. Mucha gente lo está siguiendo pensando que ahora sí, que este es el hombre que va a venir y le va a pisar la cabeza a Roma y nosotros nos vamos a levantar con él y le vamos a quitar el reino a esos romanos y vamos a tomar la potestad sobre nuestra vida y el imperio judío va a conquistar el mundo porque llegó el Mesías libertador. Pero resulta que, como hemos visto todo este tiempo en todos estos capítulos, ellos esperaban algo físico y material y Jesucristo vino a imponer, a presentar y a revelar un reino espiritual, abstracto, que no se ve tal vez físicamente, aunque tiene muchas señales, pero que lo que quiere salvar no es ni siquiera el cuerpo de los hombres, sino su alma. Amén. Así que otra vez vamos a ver un enfrentamiento, aunque en esta ocasión no es directa, pero ya hay una sentencia declarada, porque en el capítulo 11 ellos dijeron, este hombre tiene que morir. Así que vamos a ver cómo ellos planean y expanden su intención de callar a Jesús y todo lo que glorifique o ponga en alto su nombre. Así que estamos en el capítulo número 12 y yo quiero comenzar la lectura. Mientras lo hacemos, pues vaya preparándose el que desee, ¿verdad?, ayudar en la lectura y que podamos compartir. Amén. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa, comiendo con él. Así que, en primera instancia se presenta la escena, ¿verdad? Ya había pasado un tiempito, se acercaba la Pascua y la gente tenía por costumbre bajar a Jerusalén días antes de que comenzara la festividad para purificarse. Así que iban al templo y presentaban los sacrificios que requería la purificación, que si 2 palominos, que si una tórtola, ¿verdad? Dependiendo de lo que fuera. Y en el momento dado se invita a Jesús a tener una, ¿verdad?, una cena, un compartir, una reunión entre amigos. Recordemos que la Biblia establece que Jesús era bien amigo de esta familia. Así que no solamente eran amigos, ahora ellos tienen una gratitud adicional, ¿verdad? Porque son testigos vivientes, en el caso de Lázaro, y ellos presenciales de lo que Jesús hizo en aquel lugar. Así que si antes amaban a Jesús y lo reconocían como el Señor y el Mesías, imagínense ahora, después de esto, el honor que le pudieran brindar era superior. Cuando llegó Marta, le reclamó antes de resucitarlo, pero ¿por qué no viniste rápido? Si hubiera estado aquí, él no se muere. Aunque después dijo, pero yo sé que lo que tú le pidas al Padre, Él te lo va a dar. Así que hubo una reacción, ¿verdad?, de a quién le estaba hablando. Cuando llega María, antes de nada se arrodilló delante de Jesús. Así que sí había en su corazón una conciencia de quién era Jesús verdaderamente. Ahora, en este momento,
debería de ser mucho mayor lo que ellos sentían por Cristo, ¿verdad? Así que miren lo que ocurre en el próximo versículo. Allí hicieron una cena en honor a Jesús. Fíjese que la cena no era para celebrar la vida de Lázaro. La cena, la fiesta, la actividad era en honor a Jesús. Imagínate, tenemos al Mesías en vivo, en todo color, en carne y hueso aquí. ¿Cómo no vamos a invitarlo a que esté en medio de nosotros? Le habrán puesto la gala más grande que pudieran tener a la mesa, la mejor silla, todas esas cosas, para honrar al Señor. Así que hicieron la cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María, el 3, trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús. Luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma del perfume. Se hizo una cena en honor a Jesús. Seguramente no estaban allí ellos nada más. Habrían algunos invitados, porque cuando usted quiere honrar a alguien, ¿verdad? Usted invita a la mayor cantidad de gente que usted pueda manejar para que la persona homenajeada pues tenga, ¿verdad?, testimonio de gente que está allí celebrando la actividad que se está haciendo para él, ¿verdad? Sea una boda, sea un quinceañero, un cumpleaños, lo que usted quiera hacer por honrar y bendecir a alguien, qué chévere cuando hay invitados, ¿verdad? Y que todos podamos ver cuánto se le ama, cuánto se le quiere, cuánto se le respeta, ese tipo de cosas. Así que Jesús está en medio de la actividad que le hacen, pero María toma una iniciativa de honrar a Jesús de una manera más profunda. Y no escatima en lo que va a hacer. Ay, ¿cuánto cuesta? No, este perfume es muy caro. Déjame buscar el otro que es más baratito porque este, tú sabes, me costó mucho. Yo no sé mucho de perfume hoy día. Mis hijos me han enseñado Arabia completa, yo creo. Porque a ellos les gustan los perfumes árabes, esos ahora que venden por ahí. Y son buenos. Pero yo, como nunca me he alcanzado para cobrarme no me sé ni las marcas. Lo cierto es que hoy día todavía existen, ¿verdad?, perfumes carísimos, que yo ni logro nombrarlo. Es más, seguramente ni usted ni yo sabemos que existen, porque los multimillonarios esos usan un montón de cosas que no es de nuestro rango, así que nosotros no lo conocemos. Pero el salario, o sea, este perfume era de un valor bien grande. Tan grande que miren la reacción de Judas. Mientras María está con todo su corazón haciendo un acto de amor, que a la vez las otras mujeres que estarían por allí dirían, uy, ¿qué va eso? Mira esta, sobándole los pies a Jesús, qué sé yo. Y después se los seca con su cabello. O sea, es un acto de humillación, de humildad, de amor, de entrega, de adoración. Ella se desborda y va y busca lo que de más valor tenía para ofrendárselo a Jesús. Y eso nada más es una enseñanza para nosotros. Porque ella no escatimó ni puso límite a la adoración que quería darle al Señor. Y cuando eso pasa, definitivamente tiene que haber una reacción del cielo para nosotros, porque la Biblia dice que al corazón contrito y humillado Dios no despreciará nunca. Porque es un corazón que genuinamente quiere agradar a Dios y ofrendarse por completo. Ahora es muy diferente cuando nosotros decimos que queremos servir a Dios, pero lo hacemos con reserva. Con áreas en nuestra vida que
yo quiero quedarme con el dominio de esto. Con aquello también. Hasta ahí. Tú coges todo lo demás y me dejas esto a mí. Pero Cristo, dice la Biblia, que cuando Él murió se entregó por completo. Por eso el Señor no acepta de nosotros pedazos. Él lo quiere todo. Si Él se entregó todo, dice la Biblia que hasta la última gota de sangre. Tan así que cuando le entejaron la lanza, no había sangre que botar. ¿Verdad? Pues esta mujer está haciendo un acto de entrega total. Sin embargo, miren lo que acontece en el versículo 4. Entonces, Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? Valía un par de pesitos, ¿ah? Como los muñequitos cuando le sale el símbolo de dólar en los ojos, así, cachín. Oiga. El valor del salario de 300 días es más de 3/4 partes del año. O más o menos 3/4 partes por ahí, ¿verdad? Ajá, para que sea más. Exacto. Si hoy día, de lunes a viernes, 40 horas semanales. Mire, ahora mismo ni la persona que tenga el sueldo más bajo, ¿verdad? Que es el mínimo. Esos son más de $12,000 al año. Al mínimo. Así que estamos hablando de un potecito de perfume que costaba como unos $8,000 hoy día. ¿Usted sabe de algún perfume que cueste eso? Yo no sé. A lo mejor existe, pues yo no conozco ni cómo se llama, ni de dónde salió. Mi riqueza no da para tanto. Pero lo cierto es que era muy, muy costoso. Y la impresión, primero, que es una mujer. Y las mujeres en este tiempo no eran las que salían a trabajar. Así que de alguna manera ella tenía la capacidad, quiere decir que no es que eran gente, ¿verdad? Pobrecita, que tenían capacidad económica. Pero un acto de mujer, no se sabe si quién se lo regaló o de qué manera lo adquirió, ¿verdad? Porque la Biblia no especifica de qué vivían, qué negocios hacían, de dónde venía su sustento. Lo cierto es que ella tuvo la osadía de entregarlo sin pensar. Ella fue a buscar lo más grande que se encontrara de su pertenencia, la ofrenda que más grande pudiera darle a Jesús. Imagínense eso. Ahora que mencionamos al hombre como que era el que traía el sustento, no dice que ninguna de las dos era casada. Dice que eran hermanos y que los tres vivían juntos. Por lo tanto, el sustento de la casa, ¿quién era? Lázaro. Imagínese usted la histeria de estas dos mujeres cuando el sustentador de su familia pereció. No era solo que lo amaban como hermano, ¿verdad? Era que la muerte y pérdida de Lázaro implicaba muchas otras cosas más, incluyendo la provisión para el hogar. Y en el caso de ellas iban a quedar peor porque no eran viudas. No eran ni viudas. Así que había otro montón de situaciones adicionales que podían enfrentar por la ley, ¿verdad?, que había para aquellos tiempos. Por lo tanto, ella está buscando cómo agradecerle a Cristo de todas las maneras posibles. Y no escatima en hacerlo. Pero vemos la actitud de un discípulo de Cristo. El hombre que estaba a cargo de la bolsa. Miren lo que dice. Entonces Judas Iscariote, que era aquel de los discípulos que iba a traicionar a Jesús, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por el equivalente al salario de 300 días para ayudar a los pobres? ¡Wow! ¡Qué corazón tan maravilloso! Los pobres tan pobres, bendito. Miren la actitud de un corazón que está desenfocado. Anda con Jesús, se mueve con Jesús
ve todos los milagros que Jesús hace, estaba allí también cuando Jesús resucitó a Lázaro, porque él era parte de los 12. No fue que él se perdió ese día, no llegó, no, mira, hoy no pude ir con el grupo. No, es que ellos entraban y salían juntos. Pero el corazón de Judas no estaba allí. Así que eso es un ejemplo de que usted puede venir a la iglesia, de que usted puede llamarse cristiano, de que usted puede caminar con el grupo de Dios, pero no ser parte del reino de Cristo. Por lo tanto, el hábito no hace el monje, ¿verdad? Un dicho puertorriqueño. Porque nos congreguemos significa que somos parte del cuerpo de Cristo. Y lo importante para nosotros, por eso es que estamos estudiando la palabra. Porque mientras más conozcamos a Cristo, más vamos a tener a Dios en el corazón y más vida eterna vamos a tener en nosotros. La Biblia dice, Jesús dijo, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo, a quien tú enviaste. Quiere decir que para que nosotros podamos tener comunión con Dios de tal manera que seamos parte de su familia, parte de su reino, tenemos que conocer a Dios. Y la palabra de Dios establece que Cristo mismo la reveló para bendición de nosotros. Así que la palabra encarnada está allí. Le están rindiendo un homenaje. Esta mujer trae una ofrenda de todos los ámbitos, de todos los aspectos, física, espiritual, emocional, se entrega por completo. Y viene este caballero a hacer una expresión que a todas luces, pues está hablando de un corazón que está desconectado de Cristo, porque no está reconociendo siquiera ni el honor que la familia le está dando, y mucho menos la honra y la ofrenda que esta mujer está trayendo al Salvador del mundo. Así que en el corazón de Judas, Jesucristo no es el Señor. En el corazón de Judas, Jesucristo no es el Mesías. En el corazón de Judas lo que había era excepción, porque Judas esperaba un gobernante que viniera a destronar a Roma y a sentarse. Imagínate, él era de los 12. Así que él tenía asegurada la parte cuando Cristo sea el rey y el emperador del mundo. Yo soy de los 12. Así que si ahora tengo una bolsita del ministerio y por ahí puedo sacar, imagínense cuando sea la bolsa del imperio. Se me parece a todos los políticos existentes hoy día. Ay, Señor, perdón. Miren, es un contraste bien profundo entre dos personas que están allí, que son parte de la vida de Cristo, pero que no tienen el mismo corazón hacia Él. ¿Verdad? Y permite el Señor que nosotros seamos María y no Judas. Porque dice el 5, ¿por qué no se ha vendido este perfume por el equivalente del salario de 300 días para ayudar a los pobres? Pero Judas no dijo esto porque le importara a los pobres, sino porque era ladrón. ¿Quién está diciéndole ladrón? Juan, porque Juan era compañero de él. ¿Y quién cargaba la bolsita de los chavos? Judas. Jesús sabía lo que pasaba. Lo que pasa es que Dios siempre nos da oportunidad de que cambiemos. Porque Jesús lo sabía todo y sabía que él robaba. Pero así como él sabe cuando yo meto la pata y cuando usted la mete y no baja un rayo del cielo y no... ¡ja! Porque esa no es la intención del Padre Celestial para nosotros. La intención es que conozcamos la verdad para que podamos salir del error de nuestra vida. Así que Judas fue el primer ejemplo de misericordia, si lo queremos ver así, ¿verdad? Porque Judas caminó con Cristo, andaba con él, comía con él. La Biblia dice en la última cena, aquel que mete la mano en mi plato. O sea, que no era cualquiera. Porque a mí el que me meta la mano en el plato va a tener problemas. A veces mis hijos osan, pero yo tengo el tenedor preparado. Mi esposa, pues, rara vez lo hace porque yo como cosas que ella no puede comer muchas veces. Pero, pues, ya aquí, ¿verdad? Esto es otra cosa. Porque aquí somos uno. Allá de este uno salieron los otros, así que los otros tienen que esperar.
Pero Cristo está enfrente de esta persona que las reacciones son tan diferentes y Juan está dejándonos saber a nosotros, al lector, le está explicando, él no dijo eso porque era bien buena gente, porque en realidad le daba pena a los pobres y quería ayudarlos. No, es porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella. Así que no solamente que es bastante obvio que su reacción está totalmente alejada de lo que es adorar y reconocer a Cristo, ¿verdad? Porque no están en cualquier lugar, están en una casa, en una actividad donde están honrando a la persona de su Mesías, del Señor que se supone que aceptó como el Mesías, como el Salvador. Le están haciendo una cena en homenaje, o sea, honrándolo. Y encima de esto viene esta mujer a hacer una ofrenda tan profundamente humilde, espiritual, entregada, sin límite de lo que costara ni física ni espiritualmente, ni monetariamente. Y Judas solo se le ocurre reaccionar de esa manera. O sea, él está dejando ver, pero por si las dudas, Juan está diciendo, lo que pasa es que era ladrón. Y como le gustaba robar, pues estaba diciendo, el salario de 300 días es par de pesos, así que si yo me robo un cuartito de eso, voy a estar bien, ¿verdad? Miren el contraste de lo que está pasando en la escena. Hay un corazón entregado, desbordándose por Cristo, y hay otro acá maquinando, diciendo, contra esos chavos yo pude haber aprovechado el movimiento, ¿verdad? Pero Jesús le dijo a Judas, déjala, porque lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. O sea que Jesús está aceptando la ofrenda que esta mujer le está dando. Jesús conoce su corazón. Jesús puede ver lo que ella está haciendo, por qué lo está haciendo, y permite, ¿verdad?, que se le honre de esta manera tan profunda. Jesús sabe hacia dónde va, porque recordemos que en el capítulo anterior, Jesús dijo, esto ocurrió para que el Hijo, para que el nombre del Padre sea glorificado y también el Hijo. ¿Y qué era lo que identificaba a Jesús como glorificación? El camino a la cruz. Por lo tanto, Jesús sabe que ya hay una determinación contra él, que ya no hay vuelta atrás y que lo próximo que le espera es la batalla final para terminar con su obra. Por lo tanto, él está aceptando en vida lo que se hacía con los muertos después que estaban muertos, ¿verdad? Que lo ungían con especias aromáticas, lo vimos con Lázaro. Pero Cristo reprende a Judas porque el evento que está ocurriendo allí es más importante que cualquier otra cosa. Hay una exaltación a la figura de Cristo, no solamente como un ser humano buena gente y bonachón, como un amigo de la familia, como alguien a quien amamos mucho, sino que hay un acto espiritual de honra al Señor. Así que lo que está pasando es algo que es mucho más profundo que un simple acto de estar allí echándole perfume al Señor para que huela bien, sino que hay un derramamiento de un corazón que está totalmente agradecido de Jesús por todo lo que ha hecho y por quien Él es. Así que Cristo reprende a Judas y establece, de hecho, en los otros evangelios, en este evento, se dice que esta mujer iba a quedar en la memoria del evangelio, porque cada vez que se hablara de este evento iba a ser recordada. Así de profundo fue el acto de María para honrar a Jesús.
Pero la historia continúa. Vamos al versículo número 9. ¿Quién quiere leer? Yeriel. Ok. Léeme del 9 al 11. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Imagínese usted. No solo que Jesús había demostrado de todas las formas que era el Mesías. Es que ahora, a diferencia de los otros muertos que él había resucitado, que era el hombre de 4 días de muerto, que gran parte del pueblo de Betania había ido allí porque los conocían. Así que era una familia bastante reconocida, ¿verdad? En su área. Así que no era uno, ni dos, ni gente que vivía en otro lado, que pasó por allí y vio cómo Jesús resucitó a Lázaro. No, era gente que estaba allí, que vivía allí, que conocía a Lázaro, a Marta, a María, que podía dar testimonio y que constantemente iban a estar, mira, tú sabes lo que hizo Jesús. Mira, yo estaba allí. Ahora sí es verdad, mira, el hombre llevaba 4 días, nosotros estábamos acompañándole a esas mujeres llorando, vueltas locas porque se le había muerto el hermano. Y ya estaba entejado y todo. Y a los 4 días, imagínense, como usted lo contaría, yo estaba allí, a los 4 días. Jesús aparece. Y hasta lloró. Y cuando, ustedes saben que la Biblia dice que cuando Marta se enteró que estaba allí, fue y salió a recibir a Jesús por allá, ¿verdad? Después mira para la casa y le dice, mira que el maestro está aquí y te llama. Y María, que se había quedado llorando en la casa, recordemos lo del duelo, que eran 7 días, que no podían comer nada, ni beber, ni bañarse, ni estaban descalzos y todo eso, ¿verdad? Que está la gente así metida dentro de la casa. Dice que ella salió y la gente pensó, ay, ya va a ir a la tumba a llorar, y se fueron cogiendo detrás de ella. Pero lo que encontraron allá fue a Jesús, que había llegado al lugar. Y Jesús no fue por menos impresionante lo que hizo allí. No importa si la gente creía en él, si creían que era el Mesías o no era el Mesías, es que los hechos dados era que el hombre llevaba 4 días de muerto. Que él dice, quiten la piedra, la hermana dice, pero señor, es que ya apesta. Está podrido. El proceso de descomposición empezó ya hace tiempo. Y la gente que está allí, no solamente adoraban a Jesús o sabían del evento porque querían honrar a la persona de Cristo, sino porque aunque fueran noveleros, no podía nadie negar lo que Jesús había hecho. O sea, eso debía haber sido como si hubiera sido en este tiempo, con Facebook y WhatsApp y todas esas cosas, en Instagram. Imagínate esto. La escena pasando allá y Lázaro saliendo de la tumba y Jesús llamándolo y la gente ahí grabando y sacando fotos y eso cogiendo por toda la gente. Muchachos, mira lo que pasó aquí. Tendría qué sé yo cuántos likes. Pues como eso no existía, la gente lo pasaba de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca. Entonces no solo querían ver a Jesús, que era el que resucitaba a los muertos, sino al muerto que había resucitado. A ver si le quedó una marca, si la boca le quedó virada. Si todavía, no sé, algo, porque eso era algo nunca antes visto. Entonces, imagínese usted el revuelo que eso habría formado en aquel lugar. Y se regó como pólvora, porque los bochinches no son nuevos. Imagínense, la Biblia habla de que los bochinchosos no le agradan al Señor. Por lo tanto, eso es un deporte que ha existido toda la vida. Ahora, pues lamentablemente con toda la redes y cosas que tenemos, pues la pólvora coge más rápido, pero la pólvora siempre ha estado. ¿Verdad? Para esta época, entonces el gobierno venía y dice, no,
Eso es cuestión de inteligencia artificial. Eso es IA. Bueno, Jesús sabe cuándo iba a venir a la tierra, ¿verdad? A lo mejor algo similar lo hubieran dicho antes, ¿no? Porque el hijo de la viuda lo que llevaba era un ratito de muerto. La hija de Jairo, eso era un par de horas tal vez. A lo mejor era que le picó la mosca esa o algo. Algo le pasó, que le bajaron las pulsaciones y todo el mundo pensó que estaba muerta. O de verdad se durmió profundamente y no se podía despertar. Pero con Lázaro no había duda, no había forma de negar lo que Cristo hizo. Tan así que miren la reacción de la gente. Leyó Yeriel en 9, 10 y 11. Muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba en Betania, o sea, había regresado al lugar de los hechos. Y fueron allá no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces, los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro porque por causa suya los judíos se estaban separando de ellos para creer en Jesús. O sea, los adeptos estaban perdiendo adeptos, estaban perdiendo seguidores, estaban perdiendo súbditos, miembros de el clan que ellos tenían fabricado. Hoy día, ¿verdad? Le podemos poner muchos nombres a eso, porque lamentablemente la corrupción no ha dejado ni se ha detenido, no ha dejado de ocurrir. Pero lo cierto es que por una cosa o por otra, como decía Pablo, el nombre de Cristo estaba sonando y siendo puesto en alto por lo que él había hecho con Lázaro. Así que la expectación de la gente no era solamente conocer a el Jesús resucitador, sino a el muerto resucitado. Y eso era suficiente prueba para que la fe de la gente se tornara en pos de Cristo. Imagínense, ellos dirían, estos tantos que critican, ¿cuántos muertos ha resucitado el sumo sacerdote? Ni todos los escribas juntos, ni los fariseos, ni los saduceos, ninguno. Bueno, los saduceos menos, porque lo menos que iban a hacer era orar, porque ellos no creían en la resurrección. Así que imagínese usted la ira, la furia, el coraje que el mismo diablo le habrá inflamado adentro del corazón a esta gente, porque la envidia se los comía por dentro. Nos están dejando a nosotros, se están yendo con él. Y ahora nos vamos a chavar nosotros porque el gobierno, si este hombre llega a abrir la boca con lo que está haciendo, es que lo van a seguir obligado. Mira cómo la gente está cogiendo. Así que había una determinación fuerte para quitar de en medio no solamente al que hacía el milagro, sino a la prueba viviente que estaba caminando por allí. O sea que Lázaro, sin hablar, era un testigo vivo de lo que Cristo podía hacer. Imagínense Lázaro contando su historia. La Biblia no registra, pero fueron 4 días, no fueron 4 horas. Fueron 4 días. Así que en algún lugar estaba esa alma. Qué pena, ¿verdad? Que no, pero como en el cielo pues vamos a tener tanto tiempo para estar, porque es eterno, pues yo voy a hacer una lista. Para allá me quiero sentar con este, con aquel, con el otro. Bueno, cuéntame cómo fue que pasó. No me hace falta porque la Biblia dice que vamos a conocer cómo hemos sido conocidos, ¿verdad? Pero es maravilloso pensar que en algún lugar estaba Lázaro, ¿verdad? Porque su alma estaba allí y por la palabra sabemos que el alma es eterna. Así que historias para contar tenía él que tener. Seguramente desde que resucitó la casa no se vaciaría o nunca estarían solos como regularmente estaban, porque la curiosidad mata al gato. Siempre hay gente que quiere saber y que quieren mirar. Los hizo correr al lugar no solo Jesús, sino Lázaro. Así que la expectación era bien grande y fue un acto que fue demasiado de grande, demasiado de conocido, demasiado de comentado como para que se pudiera esconder. Y ya vemos cómo la reacción de los jefes judíos estaba de molesta. Y lamentablemente, pues,
enfilaron los cañones también contra Lázaro. Por eso, cualquier parecido no es pura coincidencia. Es que el corazón maligno siempre piensa lo mismo. Evitar que la gente conozca la verdad. Así que seguimos adelante. Vamos para el versículo 12. ¿Quién quiere leer? Vamos del 12 al 18. Y si hay que detenerse, pues yo le aviso. Leo, pues lea. Al día siguiente, la gran muchedumbre que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro, y se pusieron a gritar: Salva, te rogamos, bendito es el que viene en el nombre de Jehová, sí, el Rey de Israel. Pausa. Miren los detalles que dice ahí. Mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad. Mucha gente. ¿Cuánto usted cree que era mucha gente? Está bien, pero dígame. Todos los que estaban en la casa de Lázaro. Ajá. Sí, la fiesta de la Pascua se celebraba en el templo. Supone que van todos los pueblos hacia allá, así que... 5.000, sin contar los millones. Ese número yo lo había oído antes. Miren el cuadro que les voy a presentar, porque recuerden que sí, ustedes mencionaron gente que seguramente iba a estar allí, porque de los pueblos cercanos, de alrededor, demás. Pero recuerden que había judíos en la diáspora que vivían en otros países. Acuérdense lo que pasó el día de Pentecostés. Que el día de Pentecostés es otra de las fiestas importantes de Israel. ¿Y cuántas personas de diferentes países y ciudades no estaban reunidas allí y empezaron a glorificar a Dios porque escuchaban a los 120 hablar en lengua de diferentes países, de diferentes idiomas, y iban ministrando las grandezas de Dios, ¿verdad? Ocurría precisamente porque mucha gente, no solo del pueblo entero de Israel, sino de otros lugares, de otros países, de sitios lejanos, que venían a adorar, porque en el lugar donde se adoraba, en el lugar donde se celebraban las fiestas, era en el templo de Jerusalén. Por eso dice la Biblia ahí al principio que 6 días antes de la Pascua, Jesús fue donde vivía Lázaro. Ellos hicieron una fiesta porque la gente empezaba a llegar antes para purificarse y poder estar en la fiesta. Así que miren, tengo un dato aquí para que nos sorprendamos un poquito. Dice: la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos eran las 3. Voy a ponerlo así para que... lo mismo. Eran las 3 fiestas de guardar de los judíos, las más importantes. Para la Pascua, que era esa, la fiesta que se iba a llevar a cabo, venían a Jerusalén judíos de todo el mundo. Donde quiera que viviera un judío, su ambición era celebrar una Pascua en Jerusalén. Hasta el día de hoy y a lo largo de todas las edades, cuando los judíos celebran la Pascua en su lugar de residencia, o sea, que no estén en Jerusalén, exclaman: este año aquí, pero el que viene en Jerusalén. Porque eso es un compromiso no solamente de su cultura, sino de su religión. Así que los judíos ortodoxos siempre persiguen hacer eso. Por entonces Jerusalén y todos los pueblos de alrededor estaban abarrotados de peregrinos, porque no había espacio. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús vino a nacer que no había lugar en el mesón, verdad? ¿Se acuerdan? Pues algo especial estaba pasando en aquellos días porque estaba todo lleno, ¿verdad? Y aquí el historiador está diciendo en el comentario que
todos los pueblos de alrededor estaban abarrotados. Usted sabe que cuando ocurren eventos importantes que traen gente de todo el mundo, que atraen a las personas, usted en esos días no encuentra un cuarto de hotel. Si lo encuentra está a un precio violentamente alto porque es que la demanda es muchísima. Pues eso ha sido siempre igual. Y para esta época, pues era así. Y sigue diciendo, temporada alta. En cierta ocasión se hizo un censo de los corderos que se mataron para la fiesta de la Pascua. Escuchen este número. Recuerden que la gente venía a purificarse y después entraban en la celebración. Los que se mataron para la Pascua, y se alcanzó la cifra de 256,000 corderos. ¿Está bien? Tenía que ser un mínimo de 10 personas. Escuche el dato. Tenía que ser un mínimo de 10 personas por cordero. Así que vamos a hacer la multiplicación. Así que si los números eran correctos, tiene que haber habido unas 2.7 millones de personas en Jerusalén y los alrededores aquel año. O sea que Puerto Rico entero se muda para allá, porque ya lo que quedamos es como 2.9 ahora mismo, entre los que se han ido y los que se han muerto. Miren, es impresionante. O sea que no era un grupito. Así que Willy, era el principio de la multiplicación. Miren, eran mínimo, o sea, esto tampoco es que es exacto, porque era mínimo de 10 por cordero, mínimo, pero podían ser más. Así que el hombre está tratando de ser discreto y razonable, ¿verdad? No está poniendo el máximo de los que cabían por cordero, está poniendo el mínimo. Así que a cuenta más o menos, a casi, eran 2.700.000 personas. De modo que aunque la cifra fuera exagerada o muy pequeña, sigue siendo verdad que la población de Jerusalén se multiplicaba para esa fecha. Así que si se había divulgado la noticia y los rumores de que Jesús, el que había resucitado a Lázaro, iba de camino a Jerusalén, imagínense las multitudes que estaban allí para ver el espectáculo. 2.7 millones de personas. ¿Harían un poquito ruido? ¿Harían temblar a la gente? ¿Les sonaría a los espectadores diciendo, este es el Mesías que estábamos esperando, aquí es que va a empezar la revolución, ahora es que cuando venga para acá lo vamos a hacer rey? Porque había un grupo de gente lo suficientemente, imagínense, los golpes de estado son con 2 o 3 personas, o sea, comparativamente. Nadie, ni en las historias antiguas, llevaba 2.7 millones de soldados para hacer un golpe de estado. Generalmente ocurre desde adentro, ¿verdad? Imagínese usted toda esta gente con una expectativa bien grande de el Cristo que resucitó a Lázaro, el muerto de 4 días. Era el momento y había llegado la hora exacta y perfecta para que se levantara. Así que mucha gente que había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, unos 2.7 milloncitos, más los que estaban por allí. Al día siguiente supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad, entonces cortaron hojas de palmera y salieron a recibirlo. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿El qué le dijeron? El Rey de Israel. No dijeron el Salvador de Israel, dijeron el Rey. Porque todo el que estaba allí estaba entendiendo que era una acción política, que había llegado el momento de que el pueblo de Israel iba a ser libertado, porque un hombre con ese poder mató ese montón de gente gritando a la misma vez a favor suyo. Imagínate si ese hombre daba una orden. No había quien parara a la gente, había un frenesí violento. Y miren,
Ahora mismo viene por ahí, el mes que viene, la Copa Mundial de Soccer, ¿verdad? En esta casa, pues, somos aficionados porque nuestros hijos los dos jugaron soccer desde pequeños y el grande, pues, hoy mismo no está aquí porque por causa de que viene ese torneo mundial, pues como este juega Primera División de Puerto Rico, pues tienen que acabar todos los juegos antes de que comience eso de allá. Así que están alternando unos días adicionales para adelantar el itinerario. Esa es la palabra. El itinerario de juego. Así que están jugando, van a jugar martes, miércoles, sábado y domingo. Generalmente se juega sábado y domingo, pero están jugando. Él no va a jugar los 4 días, obviamente, pero lo que quiero decir es que están alterando el juego. En algunos estadios de esas índoles, en países como Brasil, México, España, Argentina, hay estadios que meten 90, 100,000 personas en un estadio. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver algún juego de eso. Cuando esa gente le está gritando a su equipo, eso es una algarabía, pero violenta. No hace falta micrófono porque lo que vitorean, lo que cantan, eso se oye, pero brutalmente. Y son más que 50, 60, 80, 100,000 personas. Imagínense 2.7 millones en una ciudad que no era la más grande. Porque Jerusalén era grande, pero no era la más grande. Y las calles no eran como ahora. No era la número 2 ni el expreso. Es una callecita por la que entraban caballos y cajetas, ¿verdad? Exacto. ¡Malo! La avenida de los callejones Los Torres era así de grande. Así que la gente se acercó a la ciudad y desde que pudiera acercarse a la ciudad hasta que entró a la ciudad y por la calle de la ciudad se juntó la gente a ambos lados de la calle. Cortaron ramas porque las ramas dice que eran de palmera, ¿verdad? Como señal de honra, de exaltación, ¿verdad? Aquí por aquí viene, y el grito era Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Quién iba a mandar el Mesías? Dios, ¿verdad? Porque todos los profetas que hablaban de parte de Dios eran los que habían dicho que el Mesías venía. Y ciertamente Dios mandó a su Hijo Jesucristo, pero no lo mandó en calidad de rey terrenal. Pero ese era el entendimiento que ellos tenían. Por lo tanto, la ovación, el griterío, la celebración. Miren, aquí cuando viene la política, todos hemos sido testigos. Y estamos guayados con todos estos políticos que llevan 30 o 40 años dando vueltas por ahí, que unos jodan primero y otros jodan después y se lo negocian, ¿verdad? Y como quiera, en la época de elecciones es casi... Ay, no sé qué palabra usar para no ser tan despectivo, ¿verdad? Pero es absurdo lo que pasa, como la gente grita y van a las festividades y las reuniones de los partidos y las caravanas y los meetings y es terrible y la gente un revolú por un tipo por gente que ha demostrado lamentablemente que no tiene ni honradez para estar en el sitio que están, ¿verdad? Que no ha hecho nada por el bien común y que pues los trazos de vida que han dejado a través de la historia son más dudosos que buenos, y como quiera la gente devota a sus partidos, se ciega por ese tipo de personas y los proclaman y los vitorean y se emocionan y quieren retratarse con él y quieren abrazarlo y quieren tocarlo y que el sudor le caiga encima, por lo menos algo. Y le creen todos los embustes que se le ocurra decir. Imagínese usted cómo estaría esta gente
que está viendo a un rey político, pero que sí tiene poder, que sí ha hecho cosas grandes y que lo último que hizo, acabadito de suceder, es que resucitó a un muerto de 4 días. Ese frenesí tenía que ser incapaz de soportarse. No había forma de que ellos entraran en otro aspecto que no fuera el de esa locura, ¿verdad?, que produce el evento. Olga, sigue leyendo. Sí. Sí. Pero Jesús, habiendo hallado un asnillo, se sentó sobre él, así como está escrito: No temas, hija de Sión, mira, tu rey viene, sentado sobre un pollino de asno. Al principio sus discípulos no se fijaron en estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas respecto a él y que le habían hecho estas cosas. En efecto, la muchedumbre que estaba con él cuando él llamó a Lázaro de la tumba conmemorativa y lo levantó de entre los muertos, siguió dando testimonio. A causa de esto también salió a su encuentro la muchedumbre, porque oyeron que había ejecutado esta señal. ¿Hasta ahí? El 19. El 19. Por lo tanto, los fariseos dijeron entre sí: observan que ustedes no logran absolutamente nada. Miren, el mundo se ha ido tras él. El mundo se ha ido tras él. Y esas palabras no eran una exageración, que acabamos de decir que gente, judíos y simpatizantes del judaísmo de todo el mundo venían hasta Jerusalén en esa época para adorar y celebrar la fiesta. Así que hay varios puntos importantes que... También estaba refiriéndose que aún los que estuvieron presentes estaban testificando lo que vieron. Es que no hay... Así que pues, no había forma de pararlo porque mucha gente fue testigo, pues mucha gente estaba hablando. Y hasta ahora hay testigos que en la iglesia hablando de... Claro. Yo estuve ahí. Sea por bochinche o por reconocer la figura de Cristo, pero se estaba testificando de lo que hizo. Así que lo que había era una avalancha de proclamación, de gente interesada, de gente que quería ver, conocer, escuchar, saber, por lo menos que sea de lejos. No habían binoculares todavía para esa época, seguramente. Así que lo que le tocaba era, usted se recuerda de la historia de Zaqueo, ¿verdad? Por lo menos cuando Jesús iba pasando por ahí, había un árbol y él se trepó y lo veía de cerca. El hombre era bajito, pero era inteligente. Pero aquí están en medio de campo abierto porque todavía estaban fuera de la ciudad y Jesús viene de camino para entrar a la ciudad. Así que no hay forma entre tanta gente de que todo el mundo lo pueda ver igual de cerca. Por lo tanto, la gente estaba buscando espacio, pero miren, varias cosas. Jesús entró en un burro y montó en él. Jesús encontró un burro y montó en él. Como dice la escritura, no tengas miedo, ciudad de Sión, mira tu rey, viene montado en un burrito. Y ese burrito tiene una razón de ser. ¿Por qué ustedes creen que Jesús vino montado en un burro y no en un caballo? Porque ahí demostraban también que era el caballo como un guerrero, Está cerca, como un soldado. está cerca, está cerca. Creo que es más por la profecía que había antes. ¿Sabes? Se supone que decía lo mismo, tenía que ser, para que se cumpla, tiene que entrar en el burrito. Sí, tiene que ver con la profecía, pero no era para que se cumpliera la profecía como tal. Se hizo la profecía porque había una razón. ¿Alguien más? ¿Una idea? ¿No? Ok. Como dijo Olga, el burrito no era sinónimo de humildad, sino que tenía otra razón de ser.
Cuando era época de conquista, de guerra, de ir a enfrentar a otra nación, el rey se montaba en un caballo porque el caballo era sinónimo de combate. Es como un tanque de guerra, ¿verdad? Es un vehículo de guerrear. Así que el rey iba con su comandante y la gente más importante iba a caballo y los demás soldados iban de a pie, ¿verdad? Esas eran las costumbres de antes. Después, ¿verdad? Pues se fueron añadiendo pues, los carros de combate, esto que lo otro, ¿verdad? Hemos visto la historia. Pero el símbolo de un rey a caballo era que iba en son de guerra. Ahora, el burro era cuando el rey iba a hacer gestiones en son de paz. ¿Ves? La Biblia tiene muchos ejemplos en los que se menciona a reyes moviéndose en burro, ellos, su familia, su séquito. Precisamente porque como fueran gestiones de paz, que no tuvieran que ver nada con conquista, nada con guerra, nada con arreglar asuntos políticos que iban a requerir tal vez un enfrentamiento bélico, ¿verdad? Pues mientras no fuera eso, ellos se movían en burro. Y cuando ellos pasaron frente al escenario, ciertamente se cumplió la profecía de la palabra de Dios que Juan la menciona, ¿verdad? Como dice en la escritura, no tengan miedo, ciudad de Sión, mira, tu rey viene montado en un burrito. Eso está en Zacarías. Isaías también hace menciones sobre él. Ahora, lo que Juan estaba acentuando y el comentarista también quería hacer notar es que delante de ellos la euforia fue tan grande por un rey bélico que viniera a liberarlos del yugo romano y a convertir el pueblo judío en los dueños del imperio, a ponerlos arriba. No se dieron cuenta que Jesús vino en un burrito y que ellos sabían que el burro no significa guerra, sino paz. Así que Cristo, claro que llena ese evento profético, pero la profecía no es la que ordena que Jesús llegara en un burrito, sino que la profecía lo que hace es describir el evento que iba a ocurrir más adelante. Jesucristo pudo haber entrado en el caballo más maravilloso. De hecho, en otro evangelio se explica que Jesús le dice, mira, ve a la casa de fulano y allí vas a ver un burrito que está atado que nunca ha sido montado. Tráemelo. Si él te para y te dice, mira, ¿para dónde tú vas con el burrito? Dile que el Señor lo necesita y después se lo va a traer. ¿Ves? Todo estaba hecho. Acuérdense que Jesús constantemente decía, lo que yo oigo de mi Padre es lo que digo. Lo que yo veo hacer a mi Padre es lo que hago. Así que Jesús se ganó el nombre sobre todo nombre por obedecer las instrucciones que el Padre le daba. Como humano en la tierra, él estaba siguiendo las órdenes, la voluntad del compromiso que hizo con el Padre para salvar la humanidad. Por lo tanto, Jesús adrede consigue un burrito para entrar en esta escena. Y la gente tiene una euforia tan violenta porque iba a llegar el rey libertador del pueblo judío, que no se dieron cuenta que ese rey no era un rey guerrero que iba a cortarle la cabeza a los romanos, sino que venía montado en un símbolo que significaba que la gestión que estaba haciendo era una gestión de paz. El profeta lo declara, su nombre es admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo tanto, ese evento ocurre delante del pueblo, pero no hay forma de que ellos lo pudieran entender porque están eufóricos por lo que está aconteciendo. Por eso muchas veces tenemos que tener cuidado en la vida que nos ha tocado vivir,
y pedirle discernimiento del Espíritu Santo, porque hay muchas cosas que llaman la atención y provocan euforia, pero no necesariamente la presencia de Dios está ahí. En el evento de Elías, cuando estaba huyendo de la presencia de Jezabel, después de haber hecho una obra majestuosa y haber orado y descendido fuego del cielo delante del pueblo, porque tuvo que deshacerse de los profetas de Baal y de Acera, le cogió miedo a la señora esposa del rey, que dijo, pues ahora yo te voy a perseguir y te voy a matar a ti como tú lo mataste a ellos. Se le olvidó quién mandó fuego del cielo. Pero cuando estaba allí metido en la cueva, dice la Biblia, que hubo un temblor, un terremoto, Dios no estaba ahí. Hubo un fuego, Dios no estaba ahí. Hubo una tempestad, viento fuerte, y Dios tampoco estaba ahí. Ahora en el silbido apacible y delicado, ahí era que estaba Dios. Muchas veces queremos que Dios venga hacia nosotros rompiendo las piedras, tumbando los árboles, haciendo muchas cosas, y no nos damos cuenta que hace rato que está al lado nuestro esperando que le demos la oportunidad de trabajar en medio de nuestra vida. Así que la gente del pueblo de Israel no se dio cuenta que tenían delante de sus ojos al Rey de paz, al Señor que había venido a liberar no su situación política, sino su alma de que pereciera. Por lo tanto, él estaba haciendo su trabajo y la gente que estaba cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba no dejaba de contar su experiencia de lo que habían visto. Pero allí, igual que Judas en la casa de Lázaro, Marta y María, mientras uno estaban testificando de Cristo en medio de la multitud, estaban los fariseos peleando y diciendo, ya ven ustedes que así no vamos a conseguir nada. Miren, todo el mundo se va con él. Todo el mundo se va con él. En el capítulo anterior, cuando llegó la noticia de los chismosos que estaban viendo el evento y Cristo resucitó a Lázaro, ¿qué pasó? Dice que unos empezaron a glorificar al Señor, muchos creyeron en él, pero hubo un grupito que salió directo de ahí a decírselo a los escribas y los fariseos. Mira, Jesús, mira, acaba de resucitar a los muertos y ahora ¿qué ustedes van a hacer con eso? Y desde allí decidieron matarle. Pero Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel momento, tomó la voz cantante porque era de los saduceos y eran los que mandaban, porque eran los que tenían poder político. Dijo, no, vamos a que muera un hombre nada más y vamos a tomar las medidas de tal forma. O sea que las instrucciones que ellos dieron ahora, los fariseos están replicándolas. Ya ven ustedes que así no vamos a conseguir nada. O sea, el tipo sigue por ahí haciendo, mira para allá, si todo el mundo se va detrás de él y ustedes que han dicho que van a hacer y no hacen nada. Nos va a quitar el kiosco. O sea, la preocupación de ellos es genuina en el sentido de que los saduceos decidieron hacer no funciona. Los fariseos habían cogido piedras varias veces para apedrearlo, ¿se acuerdan? Y no pudieron. Ahora los saduceos deciden hacerlo de esta forma y ahora los fariseos están peleando porque hagan algo pronto porque se nos va a ir todo el mundo detrás de él y no hay quien lo detenga. Así que todo el mundo se va tras él. Hay gente que acepta lo que Jesús hizo y lo adora, lo honra y da testimonio. Pero en medio de la multitud hay otro grupo que lo que tiene es envidia y tienen miedo porque le van a quitar el kiosco y lo van a sacar de su posición. Y lamentablemente todavía podemos encontrarnos situaciones como esta en lo que debería ser el pueblo de Dios, donde no deberían haber, ¿verdad?, este tipo de cosas. Así que tenemos que aprender de la palabra y tener cuidado, ¿verdad?, para no caer en unas conductas como esta. Así que del 20 al 26. ¿Alguien que quiera leer? Yesen, la pastora, dale. Entre la gente que había ido a adorar a la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a contárselo a Andrés y juntos fueron a decírselo a Jesús. Jesús les respondió,
Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es verdad que si un grano de trigo cae en tierra y no muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, en cambio, quien desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme debe seguirme y donde yo esté, allí también estará el que me sirve. Al que me sirva, mi Padre lo honrará. Miren lo que pasa aquí. Dice, esto es en inglés se dice hint, una pista de lo que iba a acontecer con la muerte de Cristo, ¿verdad? Ya los fariseos, Caifás había hecho una profecía, es mejor que muera uno por todo el pueblo y no que muera todo el pueblo por uno, ¿verdad? Así que está profetizando lo que va a pasar. Los fariseos dijeron, miren, todo el mundo se va con él. Y ahora, de un pueblo que no es judío, llegan unos griegos, o sea, gente gentil, que entre medio de la multitud estaban buscando conocer personalmente a Jesús. Mientras los que se supone que le dijeran al pueblo, mira, ese es su Mesías, este es el Hijo de Dios que habían profetizado nuestros profetas, los fariseos, los que estaban era quejándose, porque todo el mundo se iba a traer. Y viene una gente de otro lugar, de otro país, de otra costumbre, con otras religiones, buscando la verdad y se encuentran con Jesús. Recuerden que los griegos en la historia son la gente que más filosófica era, ¿verdad? Los que se inventaron el pensamiento crítico, los que estaban todo el tiempo analizando las cosas, buscando la verdad y la verdad y la verdad. Así que ahora la historia de Jesús había llegado tan lejos y en medio de esa algarabía por aquel hombre, imagínate, esos tipos dijeron, espérate, pues si estamos aquí a frente de esta persona tan importante, con un poder así que nunca hemos visto, yo quiero conocerle. Así que buscan a Felipe, porque Felipe, por ser de Betsaida, tenía un nombre que era griego. Así que ellos dijeron, bueno, entonces se llama Felipe. Si fuera en Estados Unidos, y ahí Carlos, José y Marta, y yo soy gringo, y estaba George. Yo, pues yo voy donde George, porque George habla inglés como yo. Me va a entender, ¿verdad? Así, más o menos ese evento fue lo que pasó. Pero Felipe, que era un hombre, ¿verdad?, de allí del patio, dice, ¿qué hago? Pues Felipe dijo, va a buscar a Andrés, porque Andrés es el que es experto llevándole a la gente a Jesús. ¿Se acuerdan? Que Andrés buscó a Simón, que buscó al otro, ¿verdad? Así que dijo, el ministerio este ministerio es de Andrés, pues vamos para donde Andrés. Así que fue a donde Andrés y los dos fueron a contárselo a Jesús. Y cuando Jesús escucha estas palabras, entonces le vira la tortilla a todo el mundo. Recuerden que la multitud está vitoreando a un rey que se va a coronar, que está entrando, está haciendo una entrada triunfal y va chuculún por las calles de Jerusalén. El son de paz. No, pero él va en son de paz, pero ellos lo esperan en forma bélica. Así que va por ahí y todo el mundo está diciendo, ahora es que vamos a ver qué es lo que va a hacer. A lo mejor llega allí al frente y dice una palabra allí con el poder ese que tiene, cualquier cosa puede pasar. Así que la expectativa está a millón. Sin embargo, Cristo, al escuchar que los griegos lo buscan y los ve de frente, le testifica a ellos y al pueblo. Esto no es algo que lamentablemente todo el mundo escuchó. Recordemos que habían 2.7 millones de personas más o menos, mal tasados. Así que los que están alrededor, específicamente los judíos, la gente que salió con él desde el casa de Lázaro, ¿verdad? Porque serían los que estaban más cerca. Y a los que pudo haber alcanzado el mensaje que Jesús iba a proferir, no con la intención de que todo el mundo lo conociera, porque ni había micrófono, ni altoparlante, ni bocina, para que 2 millones de personas reunidas en un sitio escucharan eso, tenían que tener sendo equipote. Así que esto era un mensaje que iba a necesitar ser divulgado. Y Juan está aquí
haciendo ese trabajo. Dice Jesús, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. ¿Qué dijimos que Jesús entendía por glorificación? Ir a la cruz. Los que estaban allí oyendo habrán dicho, va a ser glorificado. ¿Ahora es qué? Porque ahora es que se va a engrandecer el hombre. Pero Cristo tiene otra cosa en la mente y en el corazón. Dijo Jesús, le aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva abundante cosecha. Adiós, cará, pero si nosotros estamos esperando un hombre que esbarate a este gobierno y al imperio romano y él está hablando de morirse, espérate, pero esto como que no suena a lo que yo estoy esperando. El que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Jesús coge lo que está ocurriendo y le da un giro de 180 grados, porque la gente se fue en la euforia y en el frenesí de que ahora es que viene el rey, ahora es que viene el cambio, ahora, como en la política última que decían, ahora es que viene el cambio, ahora que... Bendito sea el Señor. Lo mismo. Pues aquí ocurrió algo diferente, porque ellos esperaban un cambio radical políticamente hablando, y Jesús dijo, no fue eso lo que vine. Yo vine para morirme, no para sentarme en el trono de Israel. Si alguno quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno no me sirve, mi Padre, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Él acaba de decir que va a ser glorificado, pero que su glorificación tiene que ver con muerte, porque si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y le está diciendo, el que quiera seguirme, que me siga, y donde yo esté, allí también estará el que me sirva. Y él dijo, no, espérate, pues si tú te quieres morir, yo no me quiero morir. Así que si tú vas para ese sitio, yo no quiero ir para allá. Así que hubo un cambio y todo el que logró escuchar tuvo que haber recibido un impacto. Espérate, si nosotros estamos esperando una cosa por aquí y este está hablando de algo por allá que no tiene nada que ver ni con los intereses ni con la expectativa que ellos tenían. La euforia más grande no era porque él había sanado o resucitado a Lázaro, era porque el rey de los judíos había llegado a reinar. Así que Cristo está dejando bien claro que no es la expectativa de la que ellos tienen lo que Él vino a cumplir esta tierra, sino la orden del Padre. Y Él vino a morir por la humanidad. Así que los que tuvieron razón en su profecía fue Caifás, fueron los fariseos. Porque Cristo está declarando, yo no vine a sentarme en el trono de esta tierra. Yo vine a morir para establecer mi reino, que es el reino de los cielos. Se me mueve la página con el abanico. Así que Jesús lo que está prometiendo ahora es, si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, ellos también estarán. Allí también estará el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Así que vamos para la próxima sesión, del 27 al 36. ¿Quién dice yo? Diga yo. ¿Qué tú quieres leer? Yo, Armando, pues dale. Ok, ahorita lees tú. todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Pausa. ¿Eso les recuerda algo a ustedes? ¿Eso que acaba de decir Jesús? Cuando él dijo que es posible pasar el capítulo. Ajá. Claro, estaba en la rodilla. Miren,
Jesús sabía que ya no había vuelta atrás. Desde que iba a volver a Betania a resucitar a Lázaro, los discípulos le dijeron, Señor, pero si hace un par de días querían apedrearte y tú vas a virar para atrás, vámonos para otro lado. Y Jesús dijo, no, porque yo tengo que ir para allá. Y le había dicho, es que llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, ¿verdad? Así que él tiene bien claro que la glorificación de él va a ser su triunfo final en la cruz cuando termine toda la labor que el Padre le encomendó. Por lo tanto, de que lo querían apedrear a que vino a Betania para resucitar a Lázaro, o sea, ya no hay forma de que le vayan a perdonar la vida. Él tiene una sentencia de muerte y él lo sabe. Lo que pasa es que, como él había dicho, yo pongo mi vida, a mí nadie me la quita. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Pues él está esperando el momento exacto y haber completado todo lo que tenía que haber hecho en la tierra para entonces permitir que lo cogieran preso. Y el gesto, ¿verdad? Así que entrando en Jerusalén, en esta euforia, él lo que está es sabiendo que lo que tiene de frente es lo que va a suceder en su camino a la cruz. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay forma de que... lo que le queda es poco tiempo para que eso se cumpla. Así que dice, siento en este momento una angustia terrible. Su carne, ¿verdad? Pero reacciona. ¿Y qué voy a decir? Diré, Padre, líbrame de esta angustia. Padre, si es posible, pásate a mí esta copa. Pero precisamente para esto he venido. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dijo, Padre, glorifica tu nombre. Sigue, hermano. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo. Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras otros decían que un ángel había hablado. Entonces Jesús les dijo, la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Pausa. Miren qué situación más interesante. Como en el Getsemaní, Jesús ora porque se da cuenta de lo que va a padecer. Y humanamente, en el cuerpo humano que tiene, él sabe lo mucho que va a sufrir. Y nadie va a decir, ¿quién quiere sufrir? Sí, yo quiero. Nadie va a hacer eso. Así que su cuerpo humano se estremece y su cerebro le empieza a decir, te va a doler, va a sufrir. Pero inmediatamente él se sobrepone porque él sabe lo que vino. Así que hay un contraste, ¿verdad? Que es casi idéntico a lo que más adelante ocurre, porque allá en Getsemaní ya lo que le quedaban eran horas para treparse a la cruz. Pero ocurre un evento que cambia el entorno en el que está Jesús. Y seguramente le trae valor. Porque dice que Jesús oró, Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, ya lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez. ¿En qué ocasiones había ocurrido algo similar? En el bautismo, cuando Juan sacó a Jesús, ¿verdad? El Espíritu descendió en forma de paloma sobre él y se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, a él oí. ¿Y en qué otro momento ocurrió eso? A ver. ¿No recuerdan? ¿Ah? No, en el monte de la transfiguración. Fue un evento privado, ¿verdad? Estaba Jacobo, Pedro y Juan. ¿Quién estaba? Juan. Y Juan una vez más está siendo testigo de lo que ocurrió. Aquí no solo lo oyó Jacobo, Pedro y Juan, sino como en el bautismo,
en el inicio de su ministerio y ahora en las postrimerías de su ministerio vuelve el Padre a hablar dando testimonio de su Hijo. Pero habían 2.7 millones de personas y ahí sí que Dios no necesita altoparlante. Tiene una voz lo suficientemente poderosa para que la escuche todo el mundo. Y mira lo que dice. La gente que estaba allí escuchando decía que había sido un trueno. Imagínense la vocecita. Pero algunos afirmaban, un ángel le ha hablado. Jesús les dijo, no fue por mí por quien se oyó esa voz, sino por ustedes. ¿Por qué? Porque lo que hace el Padre es dando testimonio de su Hijo, una vez más. Si Jesús se había asegurado de dejar saber y demostrar que Él era el Mesías, el enviado de Dios, ¿verdad? En las postrimerías de su ministerio, el Padre está certificando quién es ese. Así como lo certificó desde el principio en el bautismo de Juan, ahora lo está certificando poco antes de llegar a la cruz. Este es el momento en que el mundo va a ser juzgado y ahora será expulsado el que manda en este mundo. Cuando Cristo murió, ¿qué fue lo que hizo? El diablo seguro pensó que lo mató del infierno y de la muerte. Y la Biblia dice, más adelante, ¿verdad? El apóstol dice que Cristo exhibió a todos sus enemigos, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que la autoridad que el humano en el jardín del Edén le había dado al enemigo para engañar, para dominar ciertas cosas que se le encargaron al hombre, Cristo vino a tomarla de vuelta y a redimirla. Por eso, Él se establece como el que manda y Cristo fue exaltado hasta lo sumo, dice la palabra, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que aquí hay un evento poderoso y Cristo está certificando quién es. El Padre lo está apoyando y dando testimonio del Hijo y Él está diciendo lo que a continuación va a ocurrir. En este momento va a ser expulsado y ahora será expulsado el que manda en este mundo. Pero cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Termina hasta el 36, hermano. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. La multitud respondió, según entendimos de las Escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre? Jesús contestó, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún hay tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir estas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. Miren, esto es maravilloso, ¿verdad? Porque está certificando hasta el final, hasta entrar en ese periodo que iba a conducir hasta su muerte y crucifixión y todo el proceso. Jesús está testificando a la gente que va a morir. Así que inmediatamente la reacción de los que estaban allí estaban diciendo, pues tú no eres Mesías nada, porque la Biblia dice que el Mesías vivirá para siempre, pero ¿cómo pues dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Pues no eres tú, porque tú te vas a morir. Esa es la idea. Porque desde los profetas, específicamente Daniel se le revelaron todos los reinos que habían habido hasta él y los que vendrían después, ¿verdad? En aquellas figuras del leopardo, del águila, todas estas figuras, ¿verdad? Pero al final se le presentó uno que era como figura de hombre, que venía en son de paz y que con la paz iba a gobernar el mundo. Así que desde entonces
los judíos están poniéndole a el Mesías el Hijo del Hombre. Por eso Cristo utiliza esa frase constantemente para referirse a él. Porque hasta con eso él está señalando las escrituras que la ley y los profetas hablaban sobre él. Por eso para el pueblo judío no es extraño, porque bueno, si tú eres el Mesías, pues tú eres el Hijo del Hombre. Pero ahora ellos entendían que ese reino, como dice la Escritura, su reino nunca tendrá fin, ¿verdad? Y traerá la paz de Israel eternamente y para siempre. Claro, ellos están pensando en lo que es físico y de este mundo, pero la palabra de Dios está hablando en términos espirituales. Por eso ahora le choca escuchar que él dice, pero si tú dices que eres el Hijo del Hombre, pero tú estás diciendo que te va a morir, pues entonces ¿quién es el Hijo del Hombre? Porque no eres tú, porque tú te vas a morir. Y Cristo termina de hablar de aquello que él dice que vino a hacer. Y le dice, todavía estaré con ustedes como la luz, pero por un poco de tiempo. Así que aprovechen, vengan y búsquenme, porque yo no voy a estar aquí para siempre con ustedes. Así que ya en la postrimería de esto, deja el mensaje. Él cumple la profecía de el Salvador, el rey que venía montado en un pollino, ¿verdad? El Padre da testimonio y él le dice a la gente, yo voy a morir por ustedes, y ahora, aunque muchos vayan a desertar de mí, cuando yo sea levantado, entonces los voy a traer hacia mí. ¿Por qué? Porque él va a dar la vida por toda la humanidad. Pero como no era exactamente ese día que iba a ser arrestado para llevarlo a la cruz, dijo, después de decir estas cosas, Jesús se fue y se escondió de ellos. Y dice el 37, a pesar de que Jesús había hecho tan grandes señales milagrosas delante de ellos, no creían en él, pues tenía que cumplirse lo que escribió el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién le ha revelado el Señor su poder? Así que no podían creer, pues también había escrito Isaías, Dios les ha encerrado los ojos y ha entorpecido su mente para que no puedan ver ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Isaías dijo esto porque había visto la gloria de Jesús y hablaba de él. Sin embargo, muchos de los judíos creyeron en Jesús, incluso algunos de los más importantes, pero no le decían en público por miedo a los fariseos, para que no los expulsaran de la sinagoga. Preferían la gloria que dan los hombres antes que la gloria de Dios. Dos cosas. Primero, que parecería paradójico, porque Isaías decía que Dios mismo fue el que le cegó los ojos para que no vieran y le endureció los oídos para que no escucharan. Pero lo que está pasando aquí es que Isaías está viendo la gloria de Jesús, ¿verdad? Porque Dios le está mostrando. Así que él lo que está es describiendo la reacción que tuvo el pueblo. Pero había un concepto en el Antiguo Testamento en el que se pensaba que todo lo que ocurría, fuera bueno o malo, tenía que venir de la mano de Dios, ¿verdad? Obviamente, ahora nosotros tenemos un conocimiento mayor porque hemos tenido una explicación más amplia. Cristo vino precisamente a declarar cómo eran las cosas y cómo es la situación en relación del hombre con Dios. Por lo tanto, no fue que Dios dijo, pues los voy a coger y los voy a cegar y los voy a poner sordos, sino que más bien lo que dijo el profeta explicaba la reacción del corazón de los hombres. Porque todo el que quiso escuchar a Jesús lo escuchó, lo aceptó y lo recibió. Pero los que tenían el encargo de hacer el trabajo para declarar que él era el Mesías, ni quisieron ver, ni quisieron escuchar. Y no quisieron declarar a Cristo, más bien le negaron. Así que el profeta está hablando de esa reacción y dureza del corazón de aquellos que no quisieron recibir a Cristo
La Biblia también dice en otro pasaje, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Así que esos versos, ¿verdad?, que pueden chocar y de momento decir, Dios carajo, pero pues, lo que está precisamente es explicando cómo era el entendimiento de ellos y cómo fue que Cristo vino a abrir los ojos y a explicar las cosas. Aparte de que el profeta en su visión está viendo la reacción de ellos ante la gloria de Cristo. Por lo tanto, queda eso establecido. Además, muchos de los judíos creyeron en Jesús, incluso algunos de los más importantes. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Que vino a Jesús de noche, escondidito así, como para que nadie sepa. Aunque al final no pudo aguantarse y tuvo que testificar de Cristo. Pero no solo él creyó, sino que muchos también creyeron, pero no lo decían en público por miedo a los fariseos para que no los expulsaran de la sinagoga. Pues ya vimos gente expulsada de la sinagoga, ¿verdad? Y aquel ciego de nacimiento lo expulsaron botado full, lo sacaron hasta del reino de los cielos y de la presencia de Dios, según ellos. Así que esta gente que tiene prestigio, que tienen autoridad religiosa y que tienen dinerito, pues no les convenía, según ellos, ¿verdad? Dijeron, contra, Jesús es bueno y todo, pero no es para tanto. Y prefirieron la riqueza y la comodidad de este mundo antes que ser testigos de Cristo y dar testimonio. Por eso, Juan lo explica de una, preferían la gloria que dan los hombres a la gloria que da Dios. Bueno, pues así se van a quedar, con la gloria de los hombres. Cuando despierten al otro lado, pues lamentablemente van a llegar a un lugar que nadie quería estar. Y finalizando del 44 en adelante dice, Jesús dijo con voz fuerte, el que cree en mí no cree solamente en mí, sino también en el Padre que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve también al que me ha enviado. Yo soy la luz. He venido al mundo para los que creen en mí no queden en oscuridad. Pero aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien lo condena, porque yo no vine a condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me desprecia y no hace caso de mis palabras, ya tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho lo condenarán en el último día. Porque yo no hablo por mi cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que yo debo decir y enseñar. Y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me ha ordenado. Y esto es un debate que hasta hoy la gente sigue diciendo. Ah, no, pero que es que ustedes condenan a todo el mundo porque uno lee lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Yo sé que hay gente que a veces se sienta en la silla que le corresponde más que a Dios y dice, este se va para el cielo, este no, porque este hace aquello y el otro no, y así, ¿verdad? Pues eso es un error de incapacidad espiritual, de inmadurez o sencillamente de alguien que cree que puede tomar la justicia divina en sus manos. Pero para esa gente Jesús le dijo, mira, fariseo ciego, sácate primero la baja de hielo, el palo, el tronco que tienes en tus ojos, para que puedas sacarle la pajita que tienes en mano tuyo. ¿Ves? Así que ya hay medicina para eso. Pero lo que Cristo está diciendo, yo vine a traer la palabra, yo vine a revelar al Padre, pero yo no quiero que tú te vayas al infierno. Ahora, yo te dije las cosas como son. No es que Dios le sacó el entendimiento, es que la gente no quiso creer. Así que no es por voluntad de Dios que te vas a perder tú, te perderías tú y yo si no haces caso de las palabras que yo he declarado. ¿Por qué? Jesús dijo, lo que yo enseñé no viene de mí, sino del Padre. Pero Él dijo, el Padre y yo uno somos. Así que es un mensaje el que van a recibir. Por lo tanto, si yo te dejé la verdad, te dejé el camino trazado, te dije cuál es el final de este camino y qué te pasa si coges el otro camino. ¿Quién decide al final de cuentas cuál va a ser su final? No es Dios, eres tú. Él preparó sendas de antemano para que anduviéramos en ellas. Él nos predestinó para la salvación. Ahora en el camino, yo soy el que decido qué es lo que quiero hacer. Porque nos dieron libre albedrío, voluntad, razonamiento.
Porque Dios no creó gente autómata ni robot ajustado ya para, no, vas a hacer esto para que, no. Dios creó gente a su imagen y semejanza con la capacidad de decidir y pensar. Porque sería lo mismo que yo obligue a mi esposa a la amenaza para que esté conmigo y entonces digo, no, ella está conmigo porque me ama. No, no está porque me ama, es porque yo la obligué. El amor es una cosa total muy distinta. Es algo que nace, que se decide y que se trabaja para darlo. Pues exactamente por amor Dios nos creó y por amor nos dejó escoger si queremos amarlo, si queremos servirlo, si queremos obedecerlo. Si no lo hacemos así, lamentablemente, pues ya está la ley escrita y establecida. El que cree en mí será salvo, mas el que no será condenado. Así que todos los seres humanos tenemos la misma oportunidad de creer en Cristo y de seguirle. Tenemos la misma oportunidad porque Cristo vino para salvar a toda la humanidad. Pero como hemos visto, a través de la Escritura, hay mucha gente que quiere creer en Cristo, pero a otros no les interesa porque quieren vivir su vida. Exacto. Supuestamente le conviene y piensan que van a poder engañar a Dios porque vienen los domingos a la iglesia, pero de lunes a sábado hacen lo que les da la gana. ¿Verdad? Y si fuera así, así sería un mamey. Pero si el Hijo de Dios tuvo que ganarse los méritos que se le concedieron por amor y obediencia al Padre, ¿cuánto más nosotros tenemos que obedecer a Dios para poder ser sus hijos y llegar al reino de los cielos? Así que permita al Señor que esta palabra que estamos estudiando nos haga entender que no tiene que ver con Dios la decisión que nosotros tomemos. Él siempre está dispuesto y Él es tan bueno que vino y decidió venir a la tierra a morir por nosotros. Se va en su figura física y sube al cielo, pero envía el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos convence, es el que está puesto para decirnos, mira, vas mal, por ahí no es. Dale para acá, que Cristo, que Dios te ama y Él quiere salvarte. Y cuando ya hemos aceptado a Cristo y estamos a punto de meter la pata en algunas cosas, Él nos dice, hey, mira, así no es, salte, escapa por tu vida, coge, que no es ahí, es por el otro lado, tú sabes lo que tienes que hacer, dale, ¿verdad? Nos ha pasado todo en algún momento. Se nos acelera el corazón, pasan cosas que retrasan lo que queremos hacer porque Dios está dándonos el break para que reaccionemos. Así que nunca digamos, Señor, pero ¿por qué me metiste? No fue Dios. Él proveyó todo lo necesario para que pudiéramos vencer. Y la Biblia dice que Dios no es injusto permitiendo que ninguno de nosotros sea tentado más de lo que pueda soportar. Hay cosas que yo puedo soportar que tal vez usted no. Y hay cosas que usted puede soportar que tal vez no yo. Porque lo que es su debilidad no necesariamente tiene que ser la mía. Y viceversa, ¿verdad? Pero como Dios es justo, nunca, es garantía de su palabra, que nunca nos va a dejar ser tentados en cosas que no podamos soportar. Y aunque fuéramos tentados en eso, con todo y todo, cuando la tentación llega, Dios envía una salida para que podamos escaparnos. Como José, que salió cogiendo el nu, pero salió cogiendo. Y no cayó en la tentación, ¿verdad? Y su fidelidad le costó un poco de malos ratos, pero al final vio la gloria de Dios, porque Dios exalta a los humildes, a los que lo aman, a los que lo obedecen. Así que hoy hemos visto cómo la obra de Cristo amerita que sea respaldada, que sea testificada, que sea seguida para poder encontrarnos con Dios. Cristo es el camino al Padre. Y el que vengamos a la clase bíblica no es garantía. Lo que es garantía es que escuchemos, aprendamos y vivamos lo que la palabra nos dice. Para que podamos entonces ser hijos de Dios. Porque ¿quién es el que me ama? Dijo Jesús. El que obedece mi palabra y guarda mis mandamientos. Amén. Así que permita al Señor que esta bendición la podamos aprovechar y no solo para nosotros, sino que podamos también extenderla a los demás.